La Tierra había estado observando las estrellas durante décadas en busca de señales de vida inteligente cuando llegó la señal. No fue el espectáculo dramático que muchos habían imaginado, ninguna nave espacial sobrevolando grandes ciudades, ningún embajador extraterrestre pisando el césped de la Casa Blanca. En cambio, fue un patrón de ondas de radio detectado por el Conjunto de Espacio Profundo en Nuevo México. La DRA. Olivia Palmer estaba tomando su tercera taza de café cuando llegó la alerta. Al principio pensó que era otro falso positivo, pero al analizar la señal, sus manos comenzaron a temblar. Eran secuencias matemáticas que solo podían ser patrones deliberados. Demasiado precisos para ser fenómenos naturales. «Contáctame con el director», le dijo a su asistente sin apartar la vista de la pantalla. En 48 horas, los principales científicos del mundo se habían reunido en una conferencia organizada apresuradamente. El mensaje contenía coordenadas para una respuesta y un protocolo de traducción básico. Tras semanas de trabajo minucioso, la doctora Palmer y su equipo decodificaron lo suficiente como para comprender los fundamentos. La Tierra estaba siendo contactada por algo llamado el Concordato, una alianza de civilizaciones espaciales que gobiernan la mayor parte de la galaxia conocida. «Están invitando». Olivia explicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no nos consideraba iguales, sino que nos clasificaban como una especie en desarrollo, seríamos observadores. La sala estalló en una discusión. Algunas naciones lo consideraron un insulto, otras una oportunidad. El presidente Gregory Reed lo silenció con la mano alzada. Si las naciones más poderosas del mundo pueden sentarse a la misma mesa a pesar de nuestras diferencias, seguramente podemos aceptar un puesto de aprendizaje entre las estrellas. Dijo que, al menos hasta que demostremos que somos dignos de más. Tras meses de debate y preparación, la coalición terrestre seleccionó al capitán Frank Hudson para liderar la misión diplomática. Un veterano oficial naval con experiencia diplomática. Hudson tenía reputación de serenidad e integridad inquebrantable. Sigo pensando que esto es un error. La asesora de seguridad Patricia Welch dijo durante la sesión informativa final, nos encaminamos hacia una situación en la que no tenemos influencia ni poder con respecto. Hudson respondió, lo hemos estado haciendo desde que las primeras tribus humanas se encontraron. Nos adaptamos. Aprendemos. Encontramos nuestro camino. El USV Geraisen se construyó en tiempo récord, incorporando toda la tecnología avanzada que poseía la Tierra. No fue mucho comparado con lo que esperaban ver entre las estrellas, pero fue el mejor esfuerzo de la humanidad. Se seleccionó una tripulación de 200 científicos, diplomáticos, personal militar y especialistas de docenas de campos el día de la partida. Millones vieron la transmisión en vivo mientras la Geraisen se preparaba para dejar la órbita terrestre. La nave se encontraría con una nave de Concordato en el borde del sistema solar que los guiaría a la galaxia. La ingeniera del centro, Maya Rodríguez, revisó los sistemas finales cuando Hudson entró al puente. Todos los sistemas nominales. Capitán, aunque no estoy seguro de que nuestros motores impresionen a nuestros nuevos amigos. No es nuestra tecnología, nos juzgarán por ella. Hudson dijo, acomodándose en su silla, es lo que hacemos con ella. La partida de la Geraisen fue transmitida a nivel mundial. Las escuelas cerraron por el día. Los negocios pausaron sus operaciones y, por un breve momento, la Tierra permaneció unida en paz mientras la nave aceleraba para alejarse de la Tierra. El oficial diplomático Alan Grant se unió a Hudson en la plataforma de observación. 20 años en el servicio exterior y nada me preparó para esto. Grayson admitió que Hudson asintió. La política terrestre. Parece simple comparado con la diplomacia galáctica. Han dejado claro donde solo observadores. Grayson dijo, ¿cómo podemos cambiar eso? Hudson observó cómo la Tierra se hacía más pequeña en la ventana gráfica, haciendo lo que los humanos siempre han hecho cuando se les dice que no pertenecen a la mesa. Se giró hacia Grayson con una leve sonrisa. De todos modos, acercamos una silla. Cuando el horizonte llegó al punto de encuentro, una nave enorme apareció, empequeñeciendo la nave de la Tierra. El primer contacto estaba a punto de comenzar. El viaje de la humanidad para reclamar su lugar entre las estrellas acababa de comenzar. La nave del Concordato que se encontró con el horizonte tenía la forma de una enorme cabeza de flecha plateada. Eclipsaba a la nave humana, haciéndola parecer un juguete en comparación. La ingeniera Maya Rodríguez miró a través de la ventana gráfica calculando mentalmente dimensiones de al menos 3 kilómetros de largo. Susurró,
Y esos motores AR convencionales que tenía la nave alienígena los escoltaron a lo que llamaron un corredor espacial plegable, lo que permitía viajes que deberían haber tardado siglos en completarse. En semanas, el capitán Hudson había ordenado escaneos detallados de todo. Aunque sus instrumentos apenas podían comprender lo que veían, su tecnología está al menos 500 años adelantada a la nuestra. Maya informó durante la sesión informativa diaria que tal vez más, las lecturas de energía de sus sistemas más pequeños superan toda nuestra producción planetaria. Hudson asintió. Recordemos que sentirse intimidado es natural, pero no productivo. Estamos aquí para aprender, pero también para representar a la Tierra con dignidad. Alan Grayson había pasado el viaje estudiando la información limitada que tenían sobre el protocolo Concordia. Necesitamos abordar esto estratégicamente. Le dijimos a Hudson que nos clasificaron como observadores, pero eso no significa que tengamos que actuar como turistas pasivos. ¿Qué sugiere Hudson?, preguntó. Necesitamos encontrar maneras de demostrar nuestro valor. Grayson respondió, obviamente han clasificado a las especies según el avance tecnológico, pero debe haber otros criterios que podamos aprovechar. La tripulación se adaptó a una rutina durante el largo viaje. Los científicos analizaron datos. Los diplomáticos ensayaron escenarios. El personal militar mantuvo los protocolos de seguridad. Estaban a medio camino de su destino cuando la escolta del Concordato se separó repentinamente. Corredor espacial. Capitán, estamos recibiendo una transmisión. Oficial de comunicaciones, Natalie Foster informó que hay una señal de socorro de una nave más pequeña cercana. La nave del Concordato ya había cambiado de rumbo. Su enlace. Un imponente ser insectoide llamado SAR apareció en la pantalla principal. Un pequeño retraso. SAR anunció que un transporte TRAN requiere asistencia. Espere aquí. Hudson intercambió miradas con su personal superior. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? No es de su incumbencia. Sarak respondió, su nave carece de la capacidad para ayudar después de que terminó la transmisión. Hudson llamó a su. Unámonos, opiniones, deberíamos seguir las órdenes y quedarnos quietos. El jefe de seguridad Eric Bennett nos informó que no sabemos a qué nos enfrentamos. El Dr. Palmer no estuvo de acuerdo. Esta es nuestra primera oportunidad de interactuar con otra especie además de nuestros escoltas. Deberíamos al menos ofrecer ayuda. Hudson consideró ambas perspectivas. Foster, ¿puedes localizar la señal de socorro? Sí, señor, proviene de una pequeña luna de este sistema. Hudson tomó su decisión. Fijó el rumbo. Puede que no tengamos su tecnología, pero aún podríamos ayudar. La Geraisen se acercó a la nave dañada que se había estrellado en la luna sin aire. Los escáneres mostraron 3 formas de vida dentro de su soporte vital que fallaban. La nave Concordat nos llama. Foster dijo que suenan enfadados. Diles que simplemente estamos observando. Hudson respondió con una leve sonrisa usando el transbordador de la Geraisen. Bennett dirigió un equipo de rescate a la nave accidentada. Encontraron a la tripulación TRAN, pequeños seres peludos con 4 brazos, luchando por reparar su nave. Mediante el algoritmo de traducción del Dr. Palmer, descubrieron que la nave TRAN había sufrido daños en su sistema atmosférico, aunque la tecnología era alienígena. Maya Rodríguez identificó a principios involucrados. Es solo cuestión de redirigir sus sistemas secundarios. Ella explicó que trabajaban junto a los TRAN agradecidos cuando finalmente llegó la nave del Concordato. SAR estaba claramente disgustado. Esto no estaba autorizado. El insectoide declaró, vimos compañeros de viaje en apuros. Hudson respondió, en la Tierra tenemos una tradición marítima de ayudar a cualquier nave que lo necesite, independientemente de su origen. Los TRAN charlaron con entusiasmo, expresando su gratitud. Uno de ellos se acercó a Sara, hablando rápidamente tras un silencio incómodo. Sara se giró hacia Hudson. El TRAN, agradezco su ayuda. Parece que su nave primitiva tenía atributos útiles. Después de todo, mientras reanudaban su viaje, Grayson se acercó a Hudson en privado. ¿Ves lo sorprendidos que estaban de que ayudáramos? Creo que acabamos de enseñarles algo sobre la humanidad que no esperaban. Hudson asintió. Y así es exactamente como nos ganaremos nuestro lugar en la mesa. El centro galáctico apareció primero como un punto brillante de luz y luego, gradualmente, se reveló como una enorme estructura en forma de anillo que orbitaba una estrella de neutrones. La tripulación del Horizonte se reunió en las ventanas de observación de toda la nave, mirando fijamente.
Asombro ante el primer vistazo de la humanidad al centro de poder del concordato. Es al menos del tamaño de la luna terrestre. Official científica. Daniele Warren dijo, al revisar sus instrumentos y su alojamiento, representantes de más de 300 especies. El capitán Hudson observó cómo la enorme estación se hacía más grande a medida que se acercaban. Recuerden a todos que estamos aquí para observar, pero también para comprender cómo algún día podríamos unirnos como iguales. El procedimiento de acoplamiento tomó casi 3 horas con el horizonte guiado a una pequeña bahía y lo que pronto descubrieron fue el sector de las especies en desarrollo. Mientras la esclusa de aire se llenaba, Hudson se ajustó el uniforme y se preparó para el primer contacto oficial de la humanidad con la comunidad galáctica. El comité de bienvenida estaba compuesto por 5 especies alienígenas diferentes, cada una más extraña que la anterior. Su líder parecía ser un ser cristalino alto, cuyo cuerpo refractaba la luz en patrones hipnóticos. «Soy el administrador Kelbo», dijo a través de un dispositivo de traducción. «Delegación de la Tierra, se les concede residencia temporal en el sector 17. Observador. La orientación comienza en 6 horas estándar». Los humanos fueron escoltados a través de enormes corredores donde cientos de alienígenas. Las especies especiales se movían a su antojo. Algunas se parecían a criaturas terrestres, mamíferos, reptiles e insectos. Mientras que otras desafiaban por completo la categorización, orbes flotantes de gas se retorcían. Columnas de lo que parecía metal líquido y seres que parecían entrar y salir del espacio normal pasaban junto a los humanos con los ojos muy abiertos. Sus cuarteles asignados eran más pequeños de lo esperado y estaban ubicados lejos de las cámaras centrales de gobierno. El mensaje era claro: la Tierra estaba en la parte inferior de la jerarquía durante la era. Lantation Daniele Warren accedió a una terminal pública y comenzó a investigar la clasificación de la Tierra. Lo que encontró la perturbó mucho. «Capitán, nos han etiquetado como un mundo de recursos», informó durante su reunión privada. «Por eso solo somos observadores. Ven a la Tierra principalmente como una fuente de diversidad biológica y riqueza mineral, no como un equivalente potencial». Carol Landry, la diplomática de alto rango, frunció el ceño. Eso es consistente con la forma en que las potencias establecidas siempre han visto las regiones en desarrollo. Quieren nuestros recursos, no nuestra participación. Hay más. Warren continuó: el estatus de observador es esencialmente permanente para la mayoría de las especies. Algunas han sido observadoras durante miles de años. Necesitaríamos una dispensa especial del Alto Consejo para avanzar. Hudson se paseaba por la pequeña sala de reuniones, así que se espera que nos sentemos en silencio, observemos el procedimiento desde la distancia y estemos agradecidos por él. Privilegio. Es exactamente así, confirmó Landry, y mi recomendación diplomática es que hagamos precisamente eso por ahora. Necesitamos aprender el sistema antes de poder cambiarlo. Al día siguiente, la delegación de la Tierra fue escoltada a su puesto de observador, un pequeño el espacio que dominaba la vasta cámara del Consejo bajo ellos. Representantes de docenas de civilizaciones avanzadas debatían asuntos que afectaban a toda la galaxia. Los humanos podían observar, pero no podían hablar. Ni siquiera podíamos oír la mayor parte. Foster se quejó mientras ajustaba su traductor. Limitaron nuestro acceso a la transmisión general, no a los debates políticos específicos. A medida que la sesión continuaba, Hudson notó algo significativo: la dinámica de poder en la Cámara era obvia. Unas pocas especies dominaban todas las discusiones, mientras que muchas otras, aunque técnicamente los miembros de pleno derecho rara vez hablaban. «No somos solo nosotros», dijo en voz baja. «Incluso entre los miembros de pleno derecho hay una jerarquía clara». Durante un receso, a un pequeño anfibio le gustó que se le acercara su puesto. «¿Observadores primerizos?», preguntó en perfecto inglés. «Soy Besic de Nubia. Logramos la membresía plena hace solo 80 años, después de 3 milenios de estatus de observador». «¿3000 años?», Grayson preguntó con incredulidad. La garganta de VZ latía. Lo que podría haber sido una risa. «Deben entender, humanos. El concordato avanza muy lentamente y el cambio no es bienvenido, especialmente cuando amenaza el orden establecido». Después de que VZC se fuera, Hudson se dirigió a su equipo. «Creo que es hora de revisar la Carta Concordia original. Debe haber criterios formales para el ascenso», advirtió el capitán Landry. «Cuestionar el sistema directamente podría poner en peligro nuestra posición». La expresión de Hudson se endureció.
¿Cuál es nuestra posición? Ya estamos en el fondo, la única manera de partir de aquí es hacia arriba. El capitán Hudson dividió a su equipo en grupos de investigación durante 2 semanas. Calificaron los archivos públicos del Concordato, estudiando todo lo que pudieron acceder sobre los requisitos de membresía y Precedents históricos. la doctora Palmer trabajó con especialistas en lenguas extraterrestres para asegurarse de que comprendieran los matices de los textos legales. Creo que encontramos algo que le dijo a Hudson durante su sesión informativa matutina. La Carta Concordia original tiene criterios específicos para el ascenso. Mostró el documento traducido en la pantalla de la sala. Un mundo debe demostrar sofisticación tecnológica, estabilidad cultural, contribuciones únicas al conocimiento galáctico y la gestión sostenible de los recursos. Alan Grayson se inclinó hacia adelante. El aspecto tecnológico es un problema. Estamos siglos por detrás de la mayoría de los miembros, pero podríamos tener influencia sobre estos otros criterios, especialmente aquí. Danielle Warren. Señaló a una sección. Las especies con una diversidad biológica o geológica excepcional que supera significativamente los parámetros estándar pueden solicitar que se considere su ascenso independientemente del desarrollo tecnológico. Los ojos de Hudson se iluminaron. La Tierra tiene más biodiversidad que la mayoría de los planetas en el espacio conocido. Nuestros ecosistemas son notablemente variados y hemos preservado gran parte de ellos a pesar de nuestro desarrollo industrial. Maya añadió que muestra una gestión sostenible de los recursos. Durante los próximos 3 días, recopilaron el caso de la Tierra. Warren analizó datos planetarios comparativos que muestran que la biodiversidad de la Tierra superó incluso a algunos mundos concordados de mayor antigüedad. Gren documentó los logros culturales de la humanidad, desde el arte y la literatura hasta la filosofía y la Ética. Necesitamos presentar esto formalmente. Hudson decidió no simplemente archivarlo en su burocracia. Carol Landry parecía preocupada. El capitán, los canales adecuados. Tomarían años, posiblemente décadas, entonces crearemos nuestro propio canal. Hudson. Respondió, la carta también establece que cualquier petición puede presentarse directamente al Consejo durante la sesión abierta si se refiere a los derechos fundamentales bajo la ley del Concordato. Intenteren detenernos. Landry advirtió, que lo intenten. Hudson dijo, en voz baja. El equipo se preparó meticulosamente. Estudiaron el protocolo del Consejo, ensayaron su presentación e incluso crearon materiales visuales que se traducirían a través de las barreras de las especies. Hudson practicó su discurso repetidamente, perfeccionándolo con el aporte del análisis lingüístico de Palmer. El día señalado, la delegación de la Tierra entró a la galería de observadores como de costumbre, pero cuando el moderador del Consejo anunció el periodo para nuevas peticiones, Hudson aplicó su traductor universal y se puso en marcha. Gritó con voz amplificada y traducida a docenas de idiomas. Simultáneamente, la cámara quedó en silencio. El moderador, un ser Gauss contenido en una carcasa metálica ornamentada, giró hacia la sección humana. Los observadores no tienen privilegios de palabra. El moderador declaró, según el artículo 7, sección 12 de la Carta de la Concordia. Hudson respondió con firmeza, cualquier mundo que busque una redis de clasificación puede presentar una petición durante el Consejo abierto. La cámara estalló en murmullos. El moderador consultó con varios funcionarios antes de reconocer a regañadientes que el procedimiento es válido. Aunque rara vez se invoca, puede presentar su petición. Hudson descendió al suelo de la cámara, sintiendo las miradas de cientos de especies alienígenas sobre él. Los principales miembros del Consejo, representantes de las civilizaciones más poderosas, observaban con lo que interpretó como una mezcla de molestia y curiosidad. Estimado representante de AES, Hudson comenzó, la Tierra se presenta ante ustedes no para desafiar la sabiduría del Concordato, sino para pedir que sus propias leyes se apliquen de manera justa durante los próximos 20 minutos. Presentó el caso de la Tierra, citando disposiciones específicas de la Carta y mostrando la evidencia que su equipo había recopilado, mostró la extraordinaria biodiversidad de la Tierra, su gama de climas y ecosistemas, y los esfuerzos de la humanidad por preservarlo según sus propios estándares, tal como están escritos en sus documentos fundacionales. Hudson concluyó, la Tierra califica para la consideración de ascenso. Solo pedimos que se apliquen las mismas reglas a los demás. Que se nos apliquen a nosotros. Cuando terminó,
La cámara permaneció en silencio durante varios largos momentos. Finalmente, el administrador cristalino Kelbo dio un paso al frente. Su petición es inesperada. Kelbo dijo que tal audacia rara vez se ve en mundos observadores. Quizás por eso siguen siendo observadores. Hudson respondió. La forma cristalina de Kello brilló en señal de emoción. Su petición será considerada. Pero tenga cuidado, si se concede el ascenso, se asignarán pruebas de clasificación. Pocas especies superaron estas pruebas en su primer intento. Hudson hizo una ligera reverencia. Esperamos con ansias la oportunidad de intentarlo. Al regresar con su equipo, la cámara bullía de conversaciones. Algo sin precedentes había sucedido. Una especie recién llegada había desafiado el orden establecido utilizando la concordia. Reglas propias. ¿Qué pasa ahora? Grayson preguntó en voz baja. Hudson respondió observando a los miembros del consejo discutir entre ellos. Nos preparamos para su respuesta. El Alto Consejo deliberó durante 3 días. Los humanos esperaron ansiosamente confinados en sus aposentos, excepto por las comidas programadas y breves periodos de ejercicio. Cuando finalmente llegó la citación, el capitán Hudson reunió a su equipo superior. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Les dijo, esperan que fracasemos, así que sorpréndelos. La Cámara del Consejo estaba repleta de representantes de toda la galaxia. Muchos parecían atraídos por la curiosidad sobre los humanos advenedizos que habían desafiado al administrador de protocolo. La forma cristalina de Kello dominaba la plataforma central. La delegación terrestre, Kelbo, anunció, su petición ha sido revisada. El Consejo reconoce que, por una interpretación estricta de la carta, la Tierra podría calificar para un ascenso. Se extendieron murmullos por la Cámara. Hudson mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro sintió una oleada de triunfo. Sin embargo, Kelbo continuó, como es costumbre, debes completar 3 pruebas de calificación para demostrar tu valía. Estas pruebas evalúan cualidades esenciales para la membresía del concordato. La enorme exhibición detrás de Kelbo se iluminó con imágenes y texto. Primero debes resolver una crisis de recursos en la guarida de 4 sin agotar sus minerales raros. Segundo, debes navegar por los peligros de la nebulosa Miria para recuperar un artefacto histórico. Tercero, debes mediar en una disputa territorial entre los Vox y las especies reptantes, un conflicto que se ha resistido a la resolución durante 2 siglos. La cámara se llenó de murmullos de nuevo, esta vez con un toque de diversión. Estas eran claramente tareas diseñadas para ser imposibles para las capacidades actuales de la humanidad. Tienes 20 días estándar para completar las 3 pruebas. Kelbo concluyó que si fallas en alguna, la Tierra permanecerá en estado de observador durante los próximos 50 años. Al salir de la cámara, Carol Landry estaba furiosa. Esto es una burla. Nos han dado desafíos que requieren tecnología que no poseemos. Vincent Brooks, el estratega militar que había estado observando en silencio hasta que mamá habló. Tal vez ese no sea el punto. Tal vez no se supone que debamos abordar esto como lo harían ellos. Hudson lo miró y le explicó. Esperan que fracasemos porque carecemos de su tecnología. Brooks dijo que necesitamos resolver estos problemas. Sin depender de la tecnología, el equipo se dividió en 3 grupos, cada uno centrado en un desafío. Brooks dirigió el equipo de crisis de recursos de Denbe 4, estudiando el problema desde todos los ángulos. El ecosistema del planeta se está derrumbando porque están extrayendo minerales estabilizadores del suelo. Explicó durante su sesión de planificación que han estado probando métodos de extracción cada vez más complejos, pero eso lo está empeorando. ¿Qué pasaría si no lo extraemos todo? Maya sugirió, ¿qué pasaría si encontráramos una manera de reponer los minerales de forma natural? Desarrollaron una solución utilizando la historia de agricultura regenerativa de la Tierra. Propusieron un sistema que permitiría que la Tierra se regenerara a sí misma. Cuando presentaron este enfoque, el concordato, los científicos se sorprendieron visiblemente por el desafío de la nebulosa Miria. En lugar de intentar construir una nave que pudiera resistir los peligros, el equipo estudió los patrones de energía de la nebulosa e identificó un camino estrecho que aparecía solo una vez cada pocos días. Es como esperar a que baje la marea. Daniele Warren explicó a los observadores del Consejo que no necesitamos abrirnos paso a la fuerza si podemos cronometrar correctamente nuestra aproximación. La disputa territorial resultó ser la más difícil que los Vox y los Crowley habían estado luchando por un pequeño sistema estelar durante generaciones. Tras analizar ambas culturas, la doctora Palmer identificó un valor cultural compartido,
el honor ancestral, que ninguna de las partes había reconocido en la otra. Están luchando porque creen que la otra parte deshonra a sus antepasados, explicó. Pero ambas culturas tenían elaborados ancestros. Rituales de reverencia. El equipo humano propuso un espacio conmemorativo compartido donde ambas especies pudieran honrar a sus muertos, transformando el territorio en disputa en un lugar de respeto mutuo en lugar de conflicto. A medida que los 20 días se acercaban a su fin, el Consejo se reunió para evaluar las soluciones humanas. Cada enfoque había funcionado, aunque ninguno de la forma en que el concordato esperaba. Sus métodos son inusuales. El administrador Kelbo admitió que dependían de la adaptación en lugar de la superioridad tecnológica, que es la mayor fortaleza de la humanidad. Hudson respondió, siempre hemos tenido que encontrar maneras de superar las limitaciones. Los miembros del Consejo deliberaron en silencio. Finalmente, Kelbo se volvió hacia los humanos. Las 3 pruebas se consideran exitosas, aunque por medios poco ortodoxos, el Consejo debe ahora deliberar sobre el estado de la Tierra. Al salir de la cámara, Hudson notó que representantes de varias otras especies de observadores los observaban atentamente. Algo había cambiado. Lo imposible se había logrado, y no solo para el beneficio de la Tierra. Nos están observando. Grayson susurró a todas las demás especies jóvenes. Al día siguiente de completar las pruebas, una pequeña delegación se acercó a los aposentos de los humanos. No estaban funcionarios del concordato, pero también representantes de otras especies de observadores. El grupo incluía a VZC, el anfibio similar al nouviano que habían conocido antes, junto con seres de otros 4 mundos. Sus soluciones han causado un gran revuelo. VZC dijo parpadeando con sus grandes ojos. Ninguna especie de observador ha completado jamás las 3 pruebas en su primer intento. Natalie Foster, quien había estado monitoreando las comunicaciones en todo el centro, los invitó a entrar. El capitán Hudson escuchó mientras cada visitante compartía sus propias experiencias con la rígida jerarquía del concordato. Mi mundo ha sido observador durante 700 años. Dijo un ser emplumado con 4 alas. Cada vez que solicitamos un ascenso, los requisitos cambian. Otros contaron historias similares. A algunos se les había negado por falta de tecnología, a otros por limitaciones de recursos y a otros por supuestas incompatibilidades culturales. Esto no es solo ineficiencia burocrática. Grayson dijo que después de que los visitantes se fueran, es una exclusión sistemática. Foster asintió. He establecido canales seguros con 12 especies de observadores. Ahora todos informan el mismo patrón. El concordato sigue moviendo el objetivo, pero ¿por qué preguntó el Dr. Palmer qué propósito tiene mantener a tantos mundos permanentemente subordinados? Hudson había guardado silencio, reconstruyendo lo que estaban aprendiendo sobre el control de los recursos. Dijo que finalmente los mundos observadores pueden ser minados, cosechados y estudiados sin tener voz ni voto en la política de concordia. La semana siguiente, Foster expandió su red de comunicación utilizando métodos de cifrado desarrollados en la Tierra. Creó un sistema seguro que permitía a las especies observadoras compartir información sin la supervisión de concordia. No estamos solos en nuestras frustraciones. Informó que hay más de 40 mundos observadores a los que se les ha negado el avance a pesar de cumplir con los criterios publicados. Mientras tanto, Danielle Warren había estado investigando a fondo los sistemas financieros y de asignación de recursos del concordato, accediendo a los datos a través de terminales públicas. Capitán, encontré algo preocupante. Dijo mostrando un gráfico complejo. La extracción de recursos de los mundos observadores ha aumentado un 300% durante el último siglo, pero los beneficios fluyen casi exclusivamente a 7 especies miembros de mayor rango. Hudson observó la evidencia de que dirigen un imperio disfrazado de cooperativa cuando el Consejo finalmente se reunió para decidir sobre el estatus de la Tierra. Hudson y su equipo estaban preparados para su decisión. No se sorprendieron cuando el administrador Kelbo anunció que su petición estaba bajo revisión extendida, lo que en realidad fue una negación. Sin un rechazo formal, agradecemos la minuciosa consideración del Consejo. Hudson respondió diplomáticamente mientras esperamos su decisión. La Tierra solicita acceso al archivo histórico sobre casos de avance previos. Esta solicitud aparentemente inocente hizo Kelbo forma cristalina brillo. Con agitación, tales archivos están restringidos a los miembros de pleno derecho. Grayson intervino con fluidez, de acuerdo con el estatuto. 47b. Las especies observadoras involucradas en peticiones activas tienen derecho a revisar los casos precedentes. El Consejo no tuvo más remedio que conceder acceso durante los próximos 3 días.
El equipo humano trabajó incansablemente analizando cientos de casos de avance. Lo que encontraron confirmó sus sospechas. El sistema fue diseñado deliberadamente para mantener el poder de los miembros fundadores. Más inquietantes fueron los registros financieros que muestran una transferencia masiva de recursos de los mundos observadores a miembros de alto rango. Recursos extraídos a precios muy por debajo del valor de mercado, debido a acuerdos comerciales unilaterales. Esto no es solo injusto. Hudson le dijo a su equipo que es explotación a escala galáctica. Recopilaron sus hallazgos en un informe completo, pero en lugar de presentarlo solo al Consejo, Foster lo compartió con su creciente red de especies observadoras. Necesitan ver esta evidencia. Argumentó que si todos confrontamos al Consejo juntos, no pueden ignorarnos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Representantes de 28 mundos observadores solicitaron una sesión conjunta de emergencia para abordar desigualdades sistémicas en la gobernanza del Concordato. Cuando los oficiales de seguridad del Concordato aparecieron en los aposentos humanos al día siguiente, nadie se sorprendió. El capitán Frank Hudson, el oficial principal, declaró: «Usted y su personal superior están citados a comparecer ante el Alto Consejo de inmediato por cargos de sedición y conspiración contra el Concordato». Hudson intercambió miradas con su equipo. «Parece que hemos tocado la fibra sensible», preguntó Palmer en voz baja. Hudson respondió, enderezándose el uniforme: «Les mostraremos qué sucede cuando ustedes esquinen a los humanos». La Cámara del Alto Consejo estaba abarrotada. La noticia de los cargos contra los humanos se había extendido rápidamente por todo el centro. Representantes de casi todas las especies miembro llenaban la galería mientras el acusado Hudson y su equipo superior se encontraban en el centro de la Cámara. La forma cristalina del administrador, que lo parecía latir con energía al leer los cargos formales. Delegación de la Tierra. Ustedes, acusados de incitar a la disidencia entre las especies observadoras, acceso no autorizado a datos restringidos y conspiración para socavar la autoridad del Concordia. Hudson dio un paso al frente. Negamos todos los cargos. Hemos actuado de acuerdo con Concordia. ley. A cada paso, han organizado reuniones secretas con otros observadores. Kelbo replicó: la carta garantiza la libertad de asociación entre todas las especies representadas en el centro. Grayson respondió de inmediato. El formulario de Kelbo parpadeó con lo que los humanos habían aprendido a reconocer como irritación. Han accedido y distribuido datos financieros confidenciales. Solo hemos accedido a registros públicos. Warren respondió: si el Concordato considera que su asignación de recursos es sensible, quizás eso en sí mismo sea motivo de preocupación. El debate continuó durante horas, con el Consejo cada vez más frustrado por el conocimiento humano de Concordia. Ley, finalmente, el consejero superior de Draxus, Emony, un ser imponente con piel metálica, habló. Esta farsa ha durado demasiado. La Tierra claramente busca perturbar el orden que ha mantenido la paz galáctica durante milenios. Propongo que se revoque su estatus de observador inmediatamente. Y su planeta en cuarentena. Los murmullos se extendieron por la cámara. Quarantina significaba aislamiento. No hay contacto con ninguna especie del Concordato. No hay comercio. No hay intercambio tecnológico. Hudson había anticipado esto. Miró a Natalie Foster, quien asintió levemente antes de que el Consejo votara. Hudson anunció: invocar el artículo 33 de la Carta, que permite a los acusados presentar pruebas exculpatorias. El Consejo concedió permiso a regañadientes. Hudson activó un cubo de datos y la pantalla principal de la cámara se llenó de documentos, gráficos y registros históricos. Lo que presentamos no es solo nuestra defensa. Hudson explicó que es evidencia de corrupción sistemática en los niveles más altos del Concordato. La pantalla mostraba registros de extracción de recursos de docenas de mundos observadores, junto con transferencias financieras a cuentas privadas de miembros superiores del Consejo. Los acuerdos comerciales violaban claramente los propios principios de intercambio justo del Concordato. Las peticiones de ascenso de los WH cualificados habían sido denegadas con base en criterios que no figuraban en la Carta oficial durante más de 3 siglos. Hudson continuó con voz firme: los miembros superiores han manipulado el sistema para mantener su poder y privilegios mientras niegan el ascenso a las especies cualificadas. La Cámara estalló en caos. Los miembros más jóvenes exigieron explicaciones, mientras que los consejeros superiores pidieron que se detuviera la presentación en medio del alboroto. Las puertas de la Cámara se abrieron y representantes de 22 mundos observadores entraron en un solo lugar. Procesión VZC.
El nerubiano dio un paso al frente. Estamos con la Tierra. Estos hallazgos confirman lo que muchos de nosotros hemos sospechado durante generaciones. El administrador Kelbo luchó por restaurar el orden. Esto no tiene precedentes. Las especies observadoras no tienen legitimidad para dirigirse al Consejo en pleno. De hecho, se escuchó una voz desde la galería. Hacen una representación. Representante de uno de los mundos miembros de nivel medio se adhirió a la carta original, que he dedicado mi carrera a estudiar, y que cualquier especie puede abordar. Problemas de gobernanza que afectan a todos los mundos, uno por uno. Representantes de los mundos miembros de nivel inferior y medio se levantaron para apoyar esta interpretación. Lo que comenzó como acusaciones contra la Tierra se había transformado en una crisis constitucional para todo Concord. Sin embargo, mientras el debate se intensificaba, Kelbo se acercó a Hudson en privado. ¿Entiendes lo que has hecho? El concordato mantiene el orden en miles de mundos. Este caos podría conducir a un conflicto interestelar o podría conducir a una reforma. Hudson respondió, la Tierra no quiere destruir el concordato. Queremos ayudarlo a convertirse en lo que se suponía que era, una verdadera cooperativa de iguales. La forma cristalina de Kelo se atenuó ligeramente. Los miembros superiores nunca aceptarán tales cambios voluntariamente. Entonces se enfrentan a una decisión. Hudson dijo, reforma o verás como tu alianza se desmorona. 22 mundos observadores nos apoiam. ¿Cuántos más se unirán si rechazas un cambio razonable? Tras horas de acalorado debate, el Consejo convocó una receso de 3 días para considerar la situación. Mientras Hudson y su hijo adolescente eran escoltados de vuelta a sus aposentos, ahora bajo vigilancia, la doctora Palmer se acercó. He estado traduciendo algunos de los textos más antiguos de Concordia, dijo en voz baja. Encontré algo notable. El propósito original del concordato no era la dominación, sino la verdadera cooperación a lo largo del tiempo. Esa visión estaba corrompida. Hudson Asensio. Entonces, debemos recordarle sus principios fundacionales cuando regresemos al Consejo. No solo haremos demandas, ofreceremos un camino a seguir. ¿Y si se niegan?, preguntó Grayson. Entonces, la Tierra lidera una alternativa. Hudson respondió con determinación en sus ojos. De cualquier manera, la galaxia cambia ahora. Durante 3 días, el centro galáctico bullía de actividad. Especies que nunca se habían comunicado directamente ahora intercambiaban ideas y quejas. Los humanos se encontraron en el centro de una revolución diplomática, con sus aposentos convirtiéndose en un lugar de reunión no oficial a pesar de que los guardias apostados afuera trabajaban día y noche traduciendo los documentos originales de la Fundación de Concordia. Había descubierto en los archivos que estos antiguos textos revelaban una visión muy diferente de la realidad actual. Cooperativa de iguales diseñada para compartir conocimientos y recursos en beneficio mutuo. La especie fundadora nunca pretendió esta jerarquía. Ella explicó a los representantes de una docena de mundos reunidos en su sala común que el sistema de membresía escalonada debía ser temporal, una forma de integrar gradualmente nuevas especies cuando el Consejo volviera a reunirse. La Cámara se transformó, en lugar de la disposición habitual de asientos con los miembros mayores al frente. Los representantes se habían reorganizado, con especies observadoras intercaladas entre los miembros de pleno derecho en una visible muestra de solidaridad. El administrador Kelbo y los consejeros mayores entraron para encontrar sus asientos habituales ocupados por un grupo mixto de miembros jóvenes y observadores. Tras un momento de confusión, tomaron posiciones en el centro de la Cámara. Esta disposición irregular no se reconoce. K comenzó, pero la respuesta unificada de los representantes reunidos ahogó su objeción. El capitán Hudson dio un paso al frente portando un cubo de datos que contenía las traducciones de Palmer y una propuesta desarrollada con la aportación de 47 estimados representantes de mundos. Comenzó, no venimos a disolver el concordato, sino a renovarlo para restaurarlo a su propósito original. Él activó el cubo, mostrando los textos antiguos junto con sus traducciones modernas. La Concordia fue fundada como una verdadera cooperativa Hudson. Su propósito era unir diversas especies en un intercambio pacífico de conocimientos y recursos. Con el tiempo, esa visión se perdió a medida que el poder se concentraba en unos pocos miembros fundadores. La exhibición cambió para mostrar su propuesta, una carta de reforma basada en los principios originales, pero adaptada a la situación galáctica actual. Proponemos un sistema de gobierno reestructurado. Hudson explicó uno con puestos de liderazgo rotativos, protocolos transparentes para compartir recursos y criterios objetivos claros para el avance, inmanejables.
Los consejeros superiores intercambiaron miradas. El representante de Draxus dio un paso al frente y dijo, si rechazamos esta propuesta, ¿qué sucederá entonces? Caos revolucionario. 28 mundos se retirarán del concordato. VZC anunció inmediatamente, levantándose de su asiento, ya hemos firmado un pacto de reconocimiento mutuo. La Cámara guardó silencio al hacerse evidentes las implicaciones. Una retirada masiva fracturaría la política galáctica y las redes comerciales que se habían mantenido durante milenios. El consejero más antiguo, un ser de energía pura contenido en una nave ornamentada, se trasladó al centro de la Cámara. Durante miles de años, rara vez había hablado directamente en las sesiones del Consejo. Recuerdo la fundación. El anciano dijo que su voz resonó extrañamente en las mentes de todos los presentes. Este humano dice la verdad. Nos hemos desviado de nuestro propósito. Los representantes debatieron puntos específicos de la propuesta. Los humanos participaron activamente con Grayson negociando. Detalles pláticos. Warren aborda la asignación de recursos y Palmer aclara el contexto histórico. A medida que las discusiones continuaban, se hizo evidente que la mayoría de las especies, incluso muchos miembros veteranos, reconocían la necesidad de un cambio. El sistema actual se había vuelto cada vez más inestable, con miembros más jóvenes cada vez más inquietos bajo el dominio de los veteranos. Finalmente, tras casi 20 horas de negociación continua, se llegó a un acuerdo marco. El concordato se reformaría en la Asamblea Galáctica con un consejo rotatorio que incluiría miembros de todos los niveles. El estatus de observador se limitaría a un máximo de 50 años, con criterios de ascenso claros establecidos al formalizarse el acuerdo. El administrador. Kelbo se acercó a Hudson. Has cambiado el curso de la historia galáctica. El ser cristalino dijo, no a través de tecnología superior o poderío militar, sino a través de principios y persistencia, que es la esencia de la humanidad. Hudson respondió, hemos dedicado nuestra historia a superar limitaciones trabajando juntos y pensando de forma diferente. Un mes después, la recién formada Asamblea Galáctica celebró su primera sesión. La Tierra recibió la membresía completa junto con otros 7 antiguos mundos observadores. El capitán Hudson fue expulsado de una nueva embajada terrestre permanente. Mientras representantes de cientos de mundos se reunían como iguales por primera vez en milenios, Maya Rodríguez se unió a él en la ventana que daba a la cámara cuando dejamos la Tierra. Pensé que nuestro mayor logro sería simplemente conseguir un asiento en su mesa, dijo. Hudson sonrió. En cambio, ayudamos a construir una nueva mesa. Juntos, debajo de ellos, la Asamblea comenzó su trabajo con especies de toda la galaxia. Finalmente, unidos no por jerarquías, sino por un propósito común. La humanidad no solo había reclamado su lugar entre las estrellas, sino que había ayudado a remodelar la naturaleza misma de ese lugar, demostrando que la fuerza más revolucionaria del universo no era la tecnología avanzada, sino las ideas y el coraje para defenderlas.